Un hombre inquieto, tras oír unos ruidos en su casa durante una noche de tormenta, decide investigar de dónde viene. Lo primero que se puede ver en las imágenes es cómo el hombre entra en su comedor, donde todo se ve normal, y tanto las sillas como la mesa están en orden. Sin embargo, por alguna razón, él se siente atraído por investigar en su sótano. Y es cuando casi al llegar a la parte de abajo de este, se escucha un estruendo en el área de la cocina. El hombre vuelve rápidamente para encontrarse con una escena muy perturbadora, pues las sillas que hace un segundo estaban en perfecto orden, ahora se encuentran apiladas una sobre la otra. Y es un hecho que ninguna persona tendría la habilidad de realizar una torre de sillas como esa en solo unos segundos. Además, también se puede ver cómo la lámpara se mueve de un lado para otro, y la única explicación que tiene él para el resto de personas es que se trata de un fenómeno paranormal. Déjame en los comentarios qué crees tú que pudo ocurrir. Exorcismo de película. Existe un vídeo que no está ni siquiera subido en la plataforma de YouTube, ya que las personas dicen que es bastante perturbador. El vídeo muestra el supuesto exorcismo de una niña. Los sacerdotes presentes tienen dos huevos y para probar que no están adulterados abren uno que se ve normal. Sin embargo, al pasar el otro por la frente de la niña para luego romperlo sobre una taza, se ve cómo sale una sustancia negra de él, lo cual es algo muy aterrador. Otra imagen perturbadora del vídeo es como sus ojos se ven completamente negros. Después de esto, la niña se toma la sustancia negra de la taza donde anteriormente se vació el huevo, y los sonidos que salen de ella a continuación son como poco sobrenaturales. Por último, las imágenes muestran cómo la chica levita en su cama. Realmente es un vídeo digno de una película de terror, y aunque hay quienes aseguran que esto ocurrió de verdad, realmente no se sabe si es real. La advertencia inexplicable. En este vídeo se puede ver a través de la cámara de seguridad de una tienda cómo un encargado sale por la puerta principal y en ese mismo momento un hombre que viene caminando le toca en el hombro, lo que hace que el encargado de la tienda se dé la vuelta y pueda percatarse a tiempo de que la parte trasera de un camión que venía directamente hacia él se había desprendido y de esta manera pudo evadirla y salvar su integridad física. Lo inexplicable de estas imágenes es que el hombre que le advierte del peligro realmente parece predecir el suceso que pasaría a continuación, pues antes de tocarlo no se ve que el hombre misterioso pudiera ver el camión que venía. Y se podría decir que el vehículo se ve segundos después de que este hombre tocara el hombro del encargado de la tienda. Hay quienes aseguran que se trata de su ángel de la guarda, y de hecho el hombre al parecer tenía clarísimo que así fue, ya que cuando quiso agradecer a esa persona por la advertencia, dijo que ya allí no había nadie, era como si hubiese desaparecido. Perros en crisis. Este vídeo fue subido a través de la plataforma de Reddit. El dueño de la grabación dice que se sorprendió al ver cómo su perro sufría un colapso nervioso y al ver el vídeo se ve como este pobre perro parece más inquieto de lo normal. Las imágenes muestran dos perros mirando por la ventana. Sin embargo, el perro más grande es el que se ve más perturbado que el otro más pequeño y está tan nervioso que empieza a empujar el sofá en el que está montado hasta que sus patas caen al suelo. Y aunque no se sabe muy bien qué es lo que provoca este comportamiento, a lo largo del vídeo se pueden apreciar una gran cantidad de orbes de luz que atraviesan constantemente la habitación. Al ver las imágenes no queda muy claro si los nervios de los perros son por algo que está en el exterior o por algo que los perturba en el interior de la casa y que tal vez miran a través de la ventana para pedir ayuda a alguien que está afuera. Su dueño dice que no encuentra la respuesta a esta inquietante escena. La muñeca poseída. Un equipo de investigación paranormal publicó este vídeo después de descubrir que una muñeca posiblemente estaba poseída. El dueño de la muñeca, que fue quien les llamó, se la facilitó para que los investigadores la llevaran a su casa y que pudieran comprobar por sí mismo que la muñeca se movía sola. Después de llevarla a su casa, la pusieron sobre una mesa junto a otras muñecas más pequeñas y frente a ellas pusieron una cámara fija para registrar cualquier movimiento o algún fenómeno que se pudiera presentar. A lo largo del vídeo se puede escuchar cómo los hombres hablan entre ellos y en ese momento la muñeca de porcelana mueve ligeramente la cabeza hacia ellos como si estuviera escuchando lo que dicen. Sin ninguna duda, la forma en cómo se mueve es un poco inquietante, ya que lo hace exactamente cuando su dueño dice que ya no sabe qué hacer y que pase lo que pase, no desea llevársela a su casa de nuevo.
because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't... Did that? La gente sombra. Este vídeo muestra unas sombras con forma humana muy claras. En las imágenes se observan unas escaleras vacías. Después aparece una chica bajando las escaleras y casi al llegar abajo, una sombra aparece y la chica sube inmediatamente corriendo del susto y dicha sombra se desvanece. Tan solo unos segundos más tarde aparece otra sombra subiendo las escaleras a gran velocidad para luego simplemente desaparecer. Aparentemente en el vídeo no hay nada o nadie que parezca estar provocando dichas sombras, pero uno de sus espectadores opina que aunque los fantasmas no tienen limitaciones reales, es difícil que se muevan de forma física a menos que absorban algún tipo de partículas, que en este caso pueden ser las partículas de la luz. De cualquier manera, el encuentro que tuvo esta chica con las sombras fue muy inquietante y dice que le podría pasar a cualquiera. Sucesos extraños. Este vídeo fue publicado a través de la plataforma Reddit y él muestra las imágenes captadas por un chico que escucha algo en la habitación de sus padres. Aparentemente, la familia se acababa de mudar a aquella casa y el chico afirma que el lugar fue construido en los años 50, lo que hace que la vivienda tenga unos cuantos años de historia. Después de escuchar esos ruidos, el chico coge su cámara y decide investigar. Al acercarse a la habitación, pregunta si hay alguien. If somebody is here, please make a noise. Y solo unos segundos después, una figura borrosa pasa frente a la cámara y a continuación el chico le pide a la presencia que haga algo de ruido. Según dice él, la respuesta fue el sonido de las perchas de la ropa golpeándose entre sí. Esta experiencia hizo que el chico sintiera terror y corriera hacia el primer sitio que se le ocurrió, y cuando entró al baño y trató de encender la luz, en ese momento se escucha la voz de una mujer. Pero como puedes comprobar, es más que obvio que él está ahí solo. Entonces, ¿qué crees que era eso? Déjamelo en los comentarios. El hospital de Pittsburgh. Este vídeo fue el resultado de una investigación paranormal, la cual se realizó en base a varios avistamientos previos y sucesos inexplicables. El hospital realmente fue fundado en 1959, y aunque nunca se reportó alguna negligencia médica durante su funcionamiento, sí se puede decir que el terreno donde fue construido estaba embrujado por alguna razón. Durante el tiempo que estuvo activo, los empleados habían reportado ver objetos moviéndose por sí solos, sombras como la de un hombre de casi 2 metros en el tercer piso, y además también habían visto el espíritu de un niño y de una anciana que merodean el mismo área. Sin embargo, parece que hay más espíritus en el lugar, pues además también habían visto lo que parecía un hombre de mantenimiento y una enfermera a la que le apodaron la enfermera traviesa, que siempre solía aparecerse en el sótano del hospital. En 1998 finalmente fue clausurado y a partir de ese momento el lugar ha sido investigado por muchos cazafantasmas. A lo largo de este vídeo, el cual tiene una duración real de más de 1 hora, varios fenómenos paranormales fueron captados. Por ejemplo, poco después de empezar el vídeo, se puede apreciar como una sombra cruza por detrás de una ventana en 2 ocasiones, y también se lograron obtener varios fenómenos de voz. Por lo que si eres lo suficientemente valiente y te gusta lo paranormal, deberías ver los demás sucesos que lograron captar estos investigadores. La muñeca aterradora. Este vídeo nos enseña que posiblemente, por mucho que nos llame la atención lo paranormal, no es muy buena idea explorar casas abandonadas en mitad de la noche. Estas imágenes concretamente fueron publicadas en el año 2010 y ellas muestran cómo un grupo de chicos entran a una casa abandonada y al entrar a una de las habitaciones acercan el enfoque de su cámara hacia una de las esquinas y ven lo que parece ser una muñeca de tamaño real con la mirada directa hacia ellos. La imagen es muy aterradora y ya sea un fantasma o no, la mirada de esa muñeca no es para nada agradable. El manicomio Penhurst. Casi siempre los manicomios suelen ser lugares muy embrujados y por lo tanto los protagonistas de muchas investigaciones paranormales, y este obviamente no iba a ser la excepción. Concretamente, este manicomio recibió su primer paciente en noviembre de 1908, pero en realidad no era como los demás hospitales psiquiátricos,
pues la idea de este era tratar a los pacientes e involucrarlo en actividades productivas en convenio con varias empresas. Sin embargo, en 1983, 9 empleados del hospital fueron acusados de tratar mal a los pacientes, un hecho que provocó el cierre del manicomio, haciéndose el caso muy conocido y recibiendo el nombre del caso Halderman. Basándose en esta información, uno se puede suponer que cosas horribles pudieron haber pasado en estas instalaciones, por lo que muchos afirman que el lugar está embrujado. De hecho, en el 2010, parte del edificio administrativo fue renovado y este lugar se acondicionó para ser una atracción de paseos paranormales, decisión que sin duda ha provocado mucha controversia. En el vídeo de esta investigación se captaron sombras y la voz de un hombre que les advierte que vuelvan. Además, también se escucha la voz de una mujer que dice: él te está atacando. Pero si aún así te crea interés y estás interesado en ir, observa parte del vídeo y luego vuelve a plantearte si pasarías ahí ni tan siquiera 5 segundos. La fuerza desconocida. Este vídeo sin duda es muy desconcertante, ya que al ver las imágenes se puede ver un hombre parado en lo que parece un callejón, mientras otro hombre sale de un edificio adjunto y después de unos segundos se ve como el hombre del callejón lucha con una fuerza invisible que parece que trata de arrastrarlo o de llevárselo, y cuando el otro hombre trata de ayudarlo, parece que otra fuerza invisible lo impulsa hacia atrás. La persona que estaba en el callejón en un momento se pierde de la vista de la cámara, y el hombre que trató de ayudarlo se acerca y algo parece querer atacarlo. En ese momento el hombre corre y entra en el edificio de nuevo, mientras algo blanco entra tras él. Sin embargo, no se puede diferenciar si es una persona o se trata de otra cosa. Al final del vídeo se puede ver a una figura con una capa negra dejar el edificio. Sin ninguna duda, se trata de un suceso muy extraño e inexplicable y sobre todo muy abrumador, ya que deja a las personas que lo han visto toda clase de preguntas intrigantes, como qué pasó con el hombre que fue arrastrado o quién era la persona que estaba debajo de la capa negra. El cementerio embrujado. El youtuber Moxley's Crazy Adventures publicó este vídeo en noviembre de 2019. El hombre afirma que este es su primer vídeo en un cementerio, el cual aparentemente está embrujado, y que fue allí con el fin de captar cualquier fenómeno inexplicable y que afortunadamente o desafortunadamente, según se mire, cumplió su objetivo, ya que después de un rato capta una clara sombra caminando lejos de él a lo largo del área. A pesar de que el youtuber le habla, esa figura no le responde. Y también nota que ninguna rama se mueve a medida que camina, algo que le pareció muy extraño, ya que si fuera un ser humano, todo se movería a su alrededor. Sin duda, ver cómo se mueve esa figura es algo muy aterrador, y para muchas personas, este hombre es alguien muy valiente por quedarse allí observando este extraño fenómeno. Los usuarios de YouTube, Will and Weston, estuvieron viendo un hombre extraño merodeando por su casa durante varios días, así que se propusieron el intentar grabarlo para que las personas lo pudieran ver, ya que al parecer había mucha gente que no creían que lo que los chicos decían era verdad. Para lograr capturarlo en cámara, los jóvenes se separaron y se ubicaron en diferentes lugares de la propiedad, y cuando Weston logró ver al hombre vestido de negro y grabarlo, corrió a buscar a su hermano Will, y su reacción era más de exaltación que de miedo. Sin embargo, puede ser una reacción normal, pues ya había visto a esta persona varias veces antes y ellos realmente piensan que él no quiere hacerles daño, que su única intención es que solo quería asustarlos. En otra imagen capturada por Will, se ve a la misma persona vestida de negro a lo lejos en medio del bosque. Ellos esperan que esta persona se quede donde está y que no se acerque nunca más a su casa. La investigación paranormal. El youtuber Johnny Paranormal publicó el vídeo de su exploración al bosque Aokigahara en Japón. En el principio activó su micrófono para poder captar cualquier sonido paranormal, y algunos de esos sorprendentes sonidos que captó iban desde el gruñido de lo que decían parecer ser un demonio al sonido de alguien tosiendo a lo lejos. El youtuber aseguró que también escuchó a alguien decir la palabra help, que en español, como sabéis, quiere decir ayuda. Todos estos sonidos parecían repetirse a lo largo de todo el vídeo, el cual dura aproximadamente 1 hora y media. Algo perturbador de la grabación es que el supuesto sonido del gruñido demoníaco
Dice que le siguió durante todo el recorrido. En los comentarios, la gente afirma que este vídeo parece ser muy real, ya que había demasiados sonidos como para ser falso. It's saying my battery's going flat. Por lo que tendría que tener demasiado trabajo de edición y además quedó demasiado profesional. Ouija en medio del bosque. Un youtuber llamado Siani Explores llevaba una tabla Ouija al bosque, específicamente a una cabaña de la cual se dice que está embrujada, ya que dentro de ella cuentan que un hombre acabó con su familia. Al llegar a la propiedad, no pasa mucho tiempo antes de que su aparato captador de energía electromagnética se descontrolara por completo, y debido a esto decidieron colocar la tabla justo en ese lugar. Al empezar la sesión, lograron contactar con el supuesto espíritu de un niño que solo se identificó con las iniciales de su nombre, S.F. Luego intentaron preguntarle varias cosas, entre ellas su edad. Sin embargo, al parecer este niño solamente estaba interesado en advertirles del peligro oculto que los estaba acechando, pues simplemente deletreó la palabra run, que en español quiere decir corran. Esta advertencia hizo que el equipo de investigación saliera con prisa de aquel lugar sin terminar la sesión de forma apropiada, y cuando el youtuber recordó que debían cerrar la sesión despidiéndose, trató de mover el puntero, pero dice que una fuerza desconocida se lo impedía. En las imágenes se puede ver cómo el hombre intentaba mover el puntero, pero el objeto se resistía a moverse ni tan siquiera un centímetro. A pesar de que este movimiento puede ser simulado fácilmente al presionar el puntero hacia abajo con fuerza, el vídeo parece ser real, pero realmente eso solo lo sabrán las personas presentes. ¿Tú qué opinas? ¿Es real o es un montaje? El hombre de la máscara. Un youtuber llamado Bloodzack12 decidió explorar un bosque, el cual según algunas personas está encantado. En un principio no encuentran nada fuera de lo normal. Sin embargo, unos minutos después ven lo que parece una máscara o un antifaz blanco y el objeto se encontraba sobre una pila de ropa en medio del bosque, lo cual obviamente es algo muy extraño. Un poco más adelante encuentran otra máscara de color blanco puesta sobre una rama, y aunque la que encontraron anteriormente la decidieron dejar allí, esta por otro lado deciden llevarla a casa para analizarla. Sin embargo, lo que hizo que los chicos salieran huyendo de aquel lugar fue su encuentro con una persona con una máscara blanca puesta, quien sale repentinamente de los arbustos y empieza a perseguirlos. Ahora la duda está en si esta persona solo era un amigo del youtuber y toda esta escena estaba planeada, o si de verdad se trata de alguien desconocido en medio del bosque acechando a los visitantes. Hasta ahora eso es un misterio. La trampa mortal. Un youtuber llamado Air y su amigo estaban en el bosque practicando motocross, cuando concretamente su amigo casi sufre un fatídico accidente. Afortunadamente, él consiguió ver a tiempo un cable que estaba puesto desde un árbol a otro y atravesando el camino. Una vez que el hombre logró evadir el mortal obstáculo, hablaron entre ellos sobre quién podría haber puesto ese cable y de que tal vez debían esconderse en el bosque para vengarse de aquella persona. Sin embargo, al final los amigos simplemente desmontaron la trampa y se llevaron el cable con ellos para evitar que dicha trampa volviera a ser armada. Se cree que este vídeo es completamente real y que el responsable podría estar aún cerca esperando su próxima oportunidad para lastimar a alguien. La criatura extraña. Un youtuber llamado Hola Bible tiene su residencia en medio del bosque de Oregón, por lo que no hay mucha civilización a su alrededor, y una noche decidió ir a investigar por su patio trasero usando su cámara. Después de haber escuchado unos extraños ruidos, a medida que va caminando, vio algo que parecía una roca. Sin embargo, su aspecto no era normal, y sabiendo que él se conoce bastante bien el área, estaba completamente seguro de que eso no pertenecía allí. Al visualizarlo con su cámara, se acercó para obtener más detalle del objeto, e inmediatamente algo se levantó y vio como los ojos de una criatura de aspecto humanoide se iluminaron, y si se mira el vídeo con atención, se puede notar cómo la criatura se sorprendió al ser descubierta. No se sabe con claridad qué hacía allí o si se trataba solamente de un muy buen trabajo de edición y efectos. Al parecer, la roca que se veía se trataba del cuerpo de esta criatura, siendo seguro que no es algo humano, ya que las características como la forma de su cabeza y su largo cuello no coinciden con las de un humano normal. Inmediatamente después, el chico huyó del lugar antes de que esa criatura empezara a perseguirlo.
objetos en medio del bosque. Un joven llamado Brin planeó hacer una excursión al bosque de Aokigahara, ubicado en el monte Fuji en Japón, pero al poco tiempo de empezar su excursión, se topó con un camino oscuro y misterioso, y una vez que siguió la exploración por ese sendero, a los pocos metros encontró una bicicleta abandonada. Sobre el asiento de dicha bicicleta estaban el envoltorio de un cuchillo de cocina y también había una olla pequeña y un bolso vacío, excepto por una nota. Sin embargo, fue un poco difícil para el hombre descifrar porque la nota estaba en japonés, pero tan pronto como él terminó de leer la nota, se escuchó el canto de un cuervo. Esto rápidamente puso al hombre en alerta y decidió salir del lugar antes de que algo malo le pasara. Gritos aterradores. Un youtuber llamado Sweet Dreams estaba en el bosque con unos amigos lanzando fuegos artificiales con el motivo de la celebración del 4 de julio, cuando de repente se escucharon unos gritos extraños pero muy aterradores que se oían en la lejanía. Los chicos empezaron a averiguar de dónde venían y después de un minuto volvieron a escucharlos, pero esta vez más intensos y mucho más claros. Esto no fue suficiente para detenerlos y continuaron hasta que finalmente encontraron la fuente del sonido. En las imágenes se ve lo que parece una criatura encorvada con aspecto humanoide, la cual al cerciorarse de la presencia de los chicos empezó a caminar hacia ellos lentamente, y esto hizo que los jóvenes corrieran temiendo por sus vidas. No se tiene muy claro si esta criatura realmente se trata de uno de sus amigos disfrazados, ya que al visitar su canal de YouTube, el chico solamente tiene vídeos de él jugando videojuegos, y curiosamente esta es la única grabación con este tipo de contenido, por lo que mucha gente piensa que puede ser real. La bestia peluda. Este vídeo fue publicado por el youtuber North by Wild West mientras él disfrutaba la Navidad con su familia. En este día, todos estaban reunidos por las festividades cuando de repente capturaron en las imágenes algo a lo lejos en el bosque que pasaba por detrás de su garaje. Para poder verlo mejor, salieron de la casa y lograron grabarlo de nuevo, y esta vez se veía como un animal de piel negra que caminaba cerca de los árboles del bosque. La criatura además andaba a dos patas y estaba erguida. Poco antes de que desapareciera por completo, lograron grabarlo por última vez. La criatura parece tener aspecto de un gorila o quizá, quién sabe, si de una persona disfrazada. Sin embargo, por el desconcierto que se siente en la voz de los espectadores, parece ser una grabación real. No way. Y ese ser que se aprecia, algo desconocido. El camino embrujado. El youtuber Gaurav Zone grababa el vídeo de la exploración a un camino embrujado en Nueva Delhi situado en la India. Al principio decidieron apagar su coche y esperaron en la oscuridad con la intención de que algo pasara. Poco después, dos ojos brillantes amarillos aparecieron de repente y pareciera que esta criatura estaba mirándolos. En un principio se pensó que quizá podían ser las luces del coche, pero esto rápidamente se descartó y se pensó que fue poco probable, ya que sus luces eran rojas y no amarillas. Además, no es posible que estos ojos amarillos hayan sido el reflejo de alguna luz, ya que estaban en medio de la nada y no había un objeto que pudiera hacer tal efecto. Afortunadamente, lo que quiera que sea, solo estuvo allí por un breve momento, para luego simplemente desaparecer en la oscuridad. El monstruo del pantano. Un youtuber llamado Encounters26 fue de pesca durante la noche en Bishopville, en Maryland, cuando pareció haberse encontrado con una criatura fuera de lo normal en medio del bosque. La figura parece ser de apariencia humana y corpulenta, aunque para estar caminando en medio del bosque o a través del pantano era demasiado silenciosa. Más adelante en el vídeo se veía cómo la criatura miraba hacia la cámara. Al principio se puede pensar que se trata de una persona con un disfraz, pero al mirarlo mejor, se notaba cómo sus brazos eran muy delgados y largos para ser una persona, y además de su espalda salían unas escamas puntiagudas. Afortunadamente para este chico no parecía ser agresiva, todo lo contrario, se veía como que deseaba alejarse de las personas que estaban allí. En el canal de YouTube Paranormal Nightmare, dirigido por los hermanos Foreman, se publicó un vídeo que registraba la investigación dentro del apartamento de una madre y su hija, quienes aseguraban que estaba embrujado,
Y según las investigaciones posteriores, este apartamento tiene una historia trágica, ya que al parecer 2 mujeres y una niña perdieron la vida dentro del lugar. Un mes después de mudarse, tanto la hija como la madre empezaron a experimentar actividad paranormal muy inquietante. Uno de los testimonios de Cali es que en algunas ocasiones, al estar en la segunda planta, percibe un olor a azufre muy fuerte que la hace sentirse mal. Otras experiencias que han tenido estas 2 mujeres es que a menudo escuchan pasos y rasguños durante la noche, además de que las luces se encienden y se apagan continuamente, y también han visto sombras al pasar por las habitaciones. Al escuchar sus testimonios, se puede decir que toda esta actividad se concentra más en el segundo piso, y las mujeres también aseguran que incluso han tenido contacto físico con ellas. Los investigadores también entrevistaron a algunas personas que han visitado la casa y quienes aseguran haber tenido experiencias similares a las que se han descrito anteriormente. Uno de ellos aseguró haber escuchado a una niña diciendo «mamá», y aunque afirmó que él solía ser una persona muy escéptica acerca del tema, dijo que las situaciones vividas en esa casa han cambiado totalmente sus creencias con respecto a lo paranormal. La dueña de la casa, Heidi, dice que una de las experiencias que más le perturba es escuchar a la niña llamando a su madre, pero que en realidad esto más que asustarla, la hace sentir angustiada por la pequeña. En el vídeo, mientras Heidi dice estas palabras, se puede escuchar con claridad en la lejanía a una niña diciendo «mami». She is here, and she is looking for her mommy. Thought I just heard somebody say mommy. Después de las entrevistas, los hermanos Foreman se instalaron para realizar su investigación. Lo primero que hicieron estos investigadores una vez empezaron el recorrido es invitar a los espíritus a comunicarse con ellos, preguntándoles si estaban presentes y que de ser así diesen señales de presencia. Inmediatamente después de esto empezaron a escuchar pasos y ruidos fuertes en el piso superior. Did you hear that? Can you come out here with us? Al parecer, y según dicen, estos ruidos los acompañaron durante toda la investigación y unos minutos más tarde volvieron a escuchar a la niña llamando a su madre. En otra toma, donde uno de los investigadores le pide a la niña que hable más alto, se escucha otro grito diciendo «Help me». Después de poder registrar todo esto, uno de los investigadores asegura que nunca había experimentado este tipo de actividad tan evidente y tan apegada a las afirmaciones de los habitantes. Niña fantasma en TikTok. La usuaria de TikTok llamada Perhugh realizó un vídeo con el fin de mostrar los ruidos de su máquina de hielo, los cuales en su opinión eran un poco agobiantes. Sin embargo, después de eso notó en las imágenes algo verdaderamente espeluznante. Al entrar a la cocina se puede ver entre la oscuridad a una pequeña niña enfrente de la máquina de hielo, y una vez que la chica enciende la luz, la niña desaparece. La duda de si es un fantasma real o solamente se trata de un buen truco de edición, como siempre, lo decides tú. Déjamelo en los comentarios. Los gritos en el túnel. Otro usuario de TikTok llamado BikeKill decide ir con un amigo a explorar un viejo túnel abandonado. Logran escuchar en la lejanía gritos de alguien pidiendo ayuda. Después de eso, los gritos cesan y se vuelven a escuchar, pero esta vez pareciendo que fueran más de una persona. Realmente se trata de una situación muy espeluznante, pues estos hombres no están muy seguros de qué deben hacer. A pesar de que los gritos fueron claros, los hombres no lograron ver a nadie y aseguran que el túnel debe estar embrujado por algo o alguien que tal vez murió allí. La sombra en la esquina. El usuario de TikTok, Julián Rangel 925, publicó un vídeo que asegura que fue grabado por un amigo en su propio trabajo. En él se puede ver que el hombre está captando las imágenes de un salón a oscuras y en el momento en que hace un recorrido, a lo lejos logra grabar una presencia parada en una de las esquinas. En un principio la omite como si no se hubiese dado cuenta de que estaba allí, pero al regresar con la luz, la figura desaparece.
Lamentablemente, no se tiene más información de dónde exactamente se realizó el vídeo y qué hizo este hombre después de grabar a esta figura, y al igual que la mayoría de los vídeos de TikTok, queda la duda de si es real o no. Por eso te pido que dejes tu opinión en los comentarios. La zona prohibida de Chernóbil. El youtuber Vlad Rednov realizó un reto con sus amigos de pasar la noche en la zona prohibida del pueblo de Chernóbil en Ucrania. Dicha zona, como ya sabrás, está restringida, pues todavía existen riesgos importantes debido al accidente que tuvo lugar en la planta nuclear. Sin embargo, el acceso está permitido para aquellas excursiones que cumplan con una normativa específica de seguridad. Según las leyes ucranianas, aquellas personas que entren al área sin el debido permiso pueden enfrentarse a grandes multas, por lo que obviamente se debe tener mucho cuidado. Y es por esta razón que este grupo de amigos se aventura a entrar durante la noche, con el objetivo claro de evadir a las autoridades ucranianas. Una vez dentro del área, exploran los alrededores de la villa, para luego encontrarse con una casa y pasar la noche en ella. Sin embargo, unos ruidos despiertan a Vlad a mitad de la noche, por lo que él decide salir a explorar. Чё, блин? Ребята, только что, короче, ветка упала, я подумал, что что-то ладит. Вы это слышали? Según Vlad, él dice haber escuchado una rama caerse, por lo que pensó que debía haber algo merodeando cerca. En el vídeo se puede ver cómo algo lo asusta y corre a decírselo a uno de sus amigos. Sin embargo, este no le cree y no lo toma en serio. En las imágenes donde se ve a Vlad grabando el bosque, no se logra ver nada en concreto. Sin embargo, en otra toma desde la ventana de la casa donde pasaban la noche, lograron captar a una criatura pálida que pasa por la ventana y les da el susto de su vida. En un principio, Vlad piensa que tal vez es un animal mutante producto de la radiación de la zona. Sin embargo, no hay evidencias claras de que esto sea así, y una vez que ven a esta figura, deciden desistir de la idea de quedarse allí y salen de la zona lo más rápido posible. El embrujo de Brentwood. La casa donde se centra esta historia fue construida por un hombre llamado Clarence Curtis McLaws a mediados de 1900 en Carolina del Sur. La casa tenía un estilo victoriano y fue hecha para él y su esposa Essie. Desafortunadamente, Clarence se fue muy joven, a la edad de 40 años, dejando solas a su hija y a su mujer. Después de un tiempo, Essie convirtió la casa en un lugar de descanso para pescadores y hombres de negocio, y después de esto empezaron a haber rumores de que Essie era visitada por el fantasma de su difunto esposo. Pero a pesar de esto, la mujer siguió viviendo en la casa hasta el día de su muerte en 1974. Actualmente, la casa le pertenece a un chef francés llamado Eric Masson y su esposa Kim, y el lugar fue reabierto como un restaurante. Al principio, la pareja era escéptica con respecto a los rumores y pensaron que nada realmente podría suceder. Sin embargo, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el restaurante y la pareja dice haber escuchado el susurro de una mujer mientras no había nadie más allí. Encontraban continuamente vasos y platos partidos sin explicación aparente, y algunos visitantes afirmaban que algo o alguien los encerraba en el baño. Otros sucesos extraños también incluían la activación de aparatos electrónicos por sí solos, y algunos de los empleados dicen haber experimentado actividad paranormal, entre otras historias espeluznantes contadas por los comensales. También hay reportes de avistamiento de una sombra alta en las esquinas del restaurante, y al final, todo esto hizo creer que tal vez los fantasmas de Clarence y Essie habitaban el lugar. El investigador paranormal llamado Stephen Lancaster ha tomado gran interés en este sitio, así que realizó una investigación con el fin de averiguar exactamente qué estaba pasando. Durante mucho tiempo, este hombre entrevistó a muchos testigos y escuchó sus increíbles testimonios, además de realizar recorridos por el lugar en busca de actividad paranormal. Una noche, Stephen estaba junto a otros investigadores en el lugar durante la noche e inmediatamente, al empezar la grabación, escucharon un estruendo en la cocina. Desde la cámara de la persona que en ese momento estaba en la cocina, se escuchó como cayeron varios utensilios, incluyendo un vaso que se ve. En el momento en el que cae el vaso, también fue registrado por una cámara de seguridad que estaba en la cocina. En otra toma, Stephen se encuentra en una habitación donde asegura que ha tenido experiencias con la puerta, pues esta se abrió sola aun estando correctamente cerrada. Es por esto que le pide a la entidad que abra la puerta
y unos segundos después se ve como ésta se abre sin que haya nadie al otro lado. A lo largo de la investigación, varios objetos caen por sí solos en varias áreas del restaurante. Incluso el ascensor de servicio empezó a funcionar por sí solo. En otra toma, Stephen está con una investigadora en el bar del restaurante y empiezan a incitar a la presencia para que ésta se muestre. De hecho, la mujer expresa querer ver al hombre alto y aunque en ese momento no vieron nada, la cámara puesta sobre el bar captó algo espeluznante. En la imagen captada por la cámara se puede ver claramente un hombre de cuerpo completo quien camina detrás de ellos vistiendo lo que parece ser un traje de pescador. El hombre camina lentamente a través de la habitación y parece una figura sólida. Sin embargo, no hay una evidencia concreta de que esta figura sea él. El apartamento embrujado. Un día, el usuario de Facebook, Abiud Hernández Álvarez, hacía un vídeo cuando empezó a escuchar ruidos provenientes de la habitación junto a él, pero en ese momento estaba solo en la casa, así que tomó su teléfono y empezó a grabar los sucesos. Al entrar allí, notó que la puerta estaba abierta, aunque él había escuchado claramente que la cerraban. Seguidamente, escucha cómo tocan la puerta de su casa primero con golpes suaves, Ay, güey, están tocando la puerta. pero luego con golpes muy fuertes y al abrirla no había nadie del otro lado. Después de esto, Abiud decide dejar una cámara fija en la sala de su casa para grabar todo lo que pase mientras él está en el trabajo, y lo que se encuentra una vez que revisa el vídeo es como poco inquietante. Al principio se abre la puerta del cuarto del fondo y se ve como el traje que está colgado al final de la habitación se mueve solo. Luego se escuchan unos pasos fuertes y también se ve como el móvil que está en el pasillo suena por el movimiento. A continuación, la entidad se acerca al estante de libros, mueve un objeto y deja caer uno de esos libros al suelo para luego arrastrarlo. También mueve la guitarra que está en la pared y para finalizar, la entidad cierra de golpe la puerta del cuarto de Abiud. Otra noche, eran las 2 de la madrugada, cuando Abiud escucha que golpean repetidamente su ventana y se nota en el vídeo que aparecen unos orbes de luz atravesando la pantalla. El chico se levanta y revisa la ventana, pero no ve a nadie, y luego decide investigar afuera de su habitación con su teléfono en mano. Lo primero que escucha al salir son pasos de alguien que parece que caminara con tacones. Escucho prácticamente cómo está caminando. Y a pesar de que recorre el apartamento, no ve nada, solamente escucha esos pasos. Lo último que se ve es cómo esta entidad cierra la puerta de su cuarto, pero a pesar de toda esta situación, Abiud dice no sentirse incómodo con la presencia y que solamente desea mostrar su experiencia. Sin embargo, esto puede hacer pensar que todo es un montaje. Solo los espectadores podrán decir si es real o no lo es. Déjamelo en los comentarios.